Segunda de Reyes, por favor, capítulo 7 de Segunda de Reyes. Y leamos, por favor, desde el versículo, bueno, vamos a leer, aquí hay bastante que decir, pero yo solo quiero tomar unas líneas, y es esta que dice aquí, en el verso 6. Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Amén. Bueno, que el Señor añada bendición a su preciosa palabra. Fíjense ustedes, cuando llegaron los días de los reyes, alguno pensó que ya entonces había terminado la conquista, que como habían tomado entonces las ciudades con Josué, ya nadie volvería a molestarlos. Sin embargo, los israelitas, después de que pasaron los días del rey David y Salomón, fueron tales sus riquezas que comenzaron a ser rodeados por los otros reyes y naciones vecinas. Querían los tesoros que Dios les había dado a ellos. En medio de esas circunstancias, Israel comenzó a vivir mucho más después de su división, cuando hicieron los reinos del norte y los reinos del sur, por la mala administración que provocó Roboam. Con esa separación, entonces las naciones los rodeaban y querían saquearlos, robarlos y quitar otra vez su tierra. Pues eso pasó con los sirios. Para los días del profeta Eliseo, los sirios decidieron tomarse la ciudad de Samaria, que fungía como una especie de capital también para el mismo Israel de entonces. Allí el rey y los soldados de su corte vieron cómo llegaron los sirios y rodearon la ciudad. Es decir, todas sus 12 puertas, o sus puertas mejor aún, estaban con soldados del campamento sirio. ¿Eso qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué produjo? Pues que nadie podía entrar ni salir. Y en los pocos días, como era costumbre con esa estrategia de guerra, Israel estaría pasando hambruna. Israel se vería acorralado y ya entonces el ejército los tomaría débil y como enemigos y los derrotaría. O sea, rodearon la ciudad e Israel quedó encerrado. Terrible, ¿verdad? Bueno, eso no debería haberle sorprendido a Israel. Eliseo había estado profetizando y diciéndoles: vendrá un enemigo de parte de Dios que va a rodear la ciudad. Vendrá un enemigo de parte de Dios por sus malas actitudes, por haberle dado la espalda a Dios, que va a hacer que haya hambruna. Y claro, como eso profetizó el mismo Eliseo, la gente no pensó ni consideró que era mandato de Dios, que era consecuencia de sus actos. No, ellos dijeron: es Eliseo el culpable, el que nos echó esta maldición, el que llegó y hizo que nosotros ahora estemos pasando semejante necesidad. Terrible, ¿verdad? Pues fue tal la ira del rey que, viendo que la gente tenía tanta hambre, comenzó a considerar llamar a Eliseo reo de muerte. O sea, el rey llegó y sentenció: pido la cabeza de Eliseo, consígame la cabeza de Eliseo. Y es que de verdad el rey estaba bastante irado. Incluso más despertó su ira alguna ciudad, algunas mujeres de la ciudad que se acercaron y le dijeron: rey, soluciónenos un problema. El rey le dijo: ¿qué problema tienen? No, rey, nuestro problema es que esta señora y yo tenemos 2 hijos, y como hay tanta hambre, los 2 bebés que tuvimos, acordamos algo, que
cuando tuviéramos hambre y ya no tuviéramos más, nos comeríamos el hijo de ella. Y después, cuando hubiera hambre, también se comería mi hijo. Y mi rey, ya nos comimos nuestro hijo. Mi hijo ya nos comimos. Pero ahora ella no quiere darme su hijo y me lo está escondiendo. Oiga, terrible. Ya ella se había insensibilizado y ahora estaba en un espíritu de represalia, diciéndole al rey que le ayudara a que le dieran su otro hijo para comerlo. Se habían vuelto antropófagos o caníbales. Ahora comían las carnes de la hambre que tenían en esos días. Por eso era la ira del rey. Y decía, Eliseo tiene la culpa de que esto esté pasando. Vamos de una vez a una primer lección. Una primer lección que nos ayuda a considerar que no siempre el culpable es alguien que pensamos que tiene responsabilidad. Es muy interesante eso analizar. Estamos viviendo días de crisis. A veces no solo falta comida, a veces falta amor, a veces falta sabiduría. Los valores más grandes están escaseando porque muchas familias están rodeadas y sin poder salir ante unas puertas que se han cerrado. Están entre espada y pared. Se encuentran perseguidos ya por un enemigo, el del divorcio, o incluso el del abandono, o el del odio de un hijo o un esposo o esposa hacia él. Y es tan fácil llegar y decir, todo es culpa de ese marido mío, o todo es culpa de ese hijo, o todo es culpa de mis padres, o en fin, cuando no encuentras ahí hasta le echas culpa al gobierno que hizo devaluar la moneda, que subió los impuestos, o de un patrono que no dio la oportunidad de un trabajo, o de una persona que no te recomendó. Culpables, culpables, muchos culpables. Pero no nos detenemos a pensar en ocasiones que quizás lo que estoy viviendo es consecuencia de mis decisiones, y decisiones en las que no incluía a Dios. Muchos hermanos han tenido que a veces vivir el sufrir de lo que vivieron en el pasado. No debemos de olvidar algo. Tenemos un Dios que perdona, pero que no detiene las consecuencias de aquello en lo que fallamos. Te diré un ejemplo. Cuando David dejó embarazada a Betsabé, le pidió a Dios perdón. Le dijo, Señor, perdona mi adulterio, pues contra ti y contra tu ley he pecado. El Señor le perdonó, pero el embarazo de Betsabé siguió creciendo y el niño llegó, el niño nació, hasta incluso el niño murió. Consecuencias de sus decisiones, consecuencias de su pecado. Aunque ya Dios habría de perdonarle, sin embargo, lo que había sembrado creció. Yo puedo beber un vaso de veneno, bueno, me guarde Dios, y después decirle a alguien, discúlpame, perdóname, pero eso no va a quitar los efectos que destrozarán mis órganos adentro. No. Piensa las cosas antes. Y antes de ser un culpable a alguien. Entonces, ¿qué hacer cuando ya tienes el veneno adentro? O entonces, ¿qué hacer cuando la consecuencia de mi maltrato llevó al divorcio? Cuando la consecuencia de mi responsabilidad llevó a que me quitaran mis hijos, aun que me quitaran su amor. ¿En dónde me ubico? ¿A quién culpo? Bueno, primero que todo, hazte responsable de tus actos. Lo que no hicieron los hebreos, ni este Israel, ni este rey de Israel, hazlo tú. Disponte para pedir al Señor misericordia, porque eso hacen los culpables. Le pueden decir a Dios desde su templo, sé propicio a mi pecador. Provéame misericordia, Señor. No crié mi hijo en el camino como debí criarlo. Ahora tenga de mí misericordia y rescátemelo. No elegí la pareja en los caminos suyos cuando fui levantado en esos caminos.
y ahora tengo un hogar. Pero por su misericordia, ayúdame a que mi hogar no se me destruya. Debe de ser tu oración, porque tampoco se trata de matar las consecuencias de tu error. No, ponlos en las manos de Dios. Se trata de que ahora clamemos a Él y Él dice: si mi pueblo se vuelve a mí, yo me volveré a vosotros. Ahora bien, Israel, si bien no se arrepintió, ¿qué ocurrió con Israel? Bueno, recuerde que el rey mandó a decir que como el culpable era Eliseo, que lo buscaran y se lo trajeran para quitarle la cabeza. Pues bueno, salieron algunos jinetes a buscar a Eliseo. Eliseo, que estaba en su casa reunido hasta con ancianos de la ciudad, los vio llegar. Pero cuando los vio llegar, antes que lo atraparan y lo llevaran, el Señor le puso una palabra a Eliseo. Eliseo abrió su boca y dijo: señores, Jehová ha dicho que la hambruna se va a acabar. Mañana a esta hora ustedes comerán muy barato el trigo, el alimento. Le leeré textualmente, pues como dice la Biblia aquí. Estoy en Segunda de Reyes. Amén. Y dice entonces aquí el versículo 18, que se vendería 2 seas de cebada o 2 porciones de cebada por un ciclo, y una porción de flor de harina por otro ciclo. Por la moneda más pequeña de Israel se venderá una porción de trigo. Bueno, las últimas porciones de trigo y las últimas porciones de cebada se habían estado vendiendo a precios especulativos. ¿Por qué? Porque había escaseado. Así que ya estaban acostumbrados en ese último tiempo a que todo era muy costoso. Pero ahora la profecía de Eliseo era: mañana al precio de centavo se venderá una porción de cebada y una de trigo. Qué interesante. Ahora el pueblo estaba oyendo del profeta que decía: ya ni siquiera van a pagar lo caro, o ni siquiera van a vivir la ausencia de él. Es que van a pagarlo barato y se tendrá que vender para que entonces valoremos lo que vamos a recibir. Así que cuando los que iban a llevarlo preso oyeron esa noticia, se fueron corriendo a donde el rey y le dijeron: mi rey, el profeta ha dicho que mañana se va a vender muy barato. Y la voz de Eliseo, que se lo dijo, hermanos, tenía la voz de Dios. Toda la comida se va a repartir. ¿Sabe que el rey no se alegró? Y sabe que uno de los consejeros del rey, también incrédulo, abrió la boca. Dice la Biblia que el príncipe en el que se apoyaba el brazo del rey, creemos que su ministro de defensa, el que dirigía el ejército, y él llegó y se rió y burlescamente dijo: ni que Dios abriera las ventanas de los cielos. Ni que abriera las ventanas de los cielos, eso sería posible. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Le dijo: pues aunque tú no lo creas, así va a pasar. Y tú vas a ver a la gente que va a querer ese trigo y esa cebada, pero tú no comerás de eso, por cuanto has puesto por el suelo la palabra del Señor. Terrible, ¿verdad? Una segunda lección hay que tomar de esto es que este Eliseo reafirma la palabra de Dios, y aunque hay muchos incrédulos, pues los demás se quedaron callados, pero el que habló llevó otra vez consecuencias de su error. Oiga, interesante esto, porque así se cumplió al final. Ya vamos a verlo. El hecho de que cuando al día siguiente la profecía se hizo realidad y se vendía muy económico trigo y muy económico cebada, ese príncipe vio cómo la gente repartió la comida, pero no pudo comer porque murió. Oiga, eso significa que Dios puede enviar soluciones, pero los incrédulos no la van a ver. Y a veces hasta su familia lo rodea.
Bueno, esposo, hemos orado por esto. Ahí hay como una respuesta. Ahí está Dios abriendo la puerta. No. Yo estoy esperando, es por aquí la respuesta. Y te empecinas, perdónenme la palabra, y un poquito más intelectual, te vuelves una persona obsesionada con que Dios te tiene que responder solo de esta manera, solo de esta forma. Y hace poco estaba orando por un hogar para que Dios les enviara trabajo. Y entonces, cuando después les visité, les dije, ¿cómo van las cosas? ¿Ya apareció el trabajo? Dijo, hermano, esperando. Por ahí le apareció un trabajo a mi esposa. Pero hermano, yo estoy esperando que Dios me responda. Le dije, pues ya Dios te respondió. Tú y tu esposa son una sola carne. No necesariamente tiene que ser de ti que venga la bendición. Y si ella está dispuesta a que eso es para apoyar las necesidades del hogar, apóyala. Y coordinen sí que nada se altere la relación de esposos ni de padres. Pero Dios da salidas. Recuerdo a un hermano que siendo ingeniero dijo, hermano, no encuentro trabajo. Estaba recién convertido incluso, convertido al Señor. Y decía al pastor, me bautizó, pero en vez de llegarme más bendición, ahora tengo escasez. Soy ingeniero y no me sale ningún contrato. Pero este hombre, le digo, Señor, muéstrame cómo sostengo a mi familia. Y un día encontró un aviso que decía, se dictan cursos de inflar globos. Y si él me está viendo esta conexión, o alguno que lo conoce, sabe que es cierto. Cuando él escuchó a Dios que le dijo, acércate, que con eso te voy a dar alimento a tu familia. Un curso de inflar globos. Pero el hombre dijo, Señor, necesito llevar mercado. Y si esa es su voz, pues aunque sea muy poquito, voy a hacerlo. Y entonces se fue, hizo el curso, costó 20,000 pesos, dice él. Y dice, hermano, y llevo más de 15 años haciendo a partir de ese momento decoraciones de eventos. Y con todas esas decoraciones he podido sostener mi familia. Y cuando converso con algunos compañeros ingenieros, entonces encuentro que a veces la bendición mía es mayor, económicamente hablando. No te estoy diciendo que tienes que esperar de Dios lo peor, lo mínimo, pero de vez en cuando pon atención a la voz de Dios. Puede ser que te esté mostrando esa salida para que suplas. Hay que pensar en las salidas. Y una salida barata fue lo que le propuso Dios al mismo rey por boca de su profeta. Pero el que no creyó no la vio. El que no pensó que Dios podría usar eso no la miró. Así que primero, para ver aquí hay que creer. Eso canta nuestro hermano Zacarías Palacios. Y si usted es nuevo en la fe, le invito a que busque esa canción. Todo es distinto en el reino de Dios. Porque aquí no es ver para creer, aquí creemos para ver. Crea y Dios le va a mostrar. Y por último, la lección de la guerra de Dios hoy tiene como protagonistas a unos personajes que todo el capítulo 6 y 7 de Segunda de Reyes me lo comparte. Se trata de unos leprosos. Los leprosos no habían quedado encerrados dentro de la ciudad cuando fue sitiada por el ejército de Siria. Los leprosos estaban afuera. ¿Por qué? Porque la ley decía que todo leproso no conviviría con el pueblo ni con su familia, pues era un factor de contaminación. Y entonces ordenó la ley que los leprosos pasaran afuera. Comían de lo que la gente echaba en los basureros afuera de la ciudad. Y de eso dependían. ¿Qué pasó? Como estaba cerrada Samaria, no había comida para ellos. Y como estaba el campamento sirio, que no dejaba ni entrar ni salir, ellos dijeron, de todas maneras,
nos vamos a morir de hambres. Digo, uno de ellos, pues si nos vamos a morir de todas maneras, hagamos algo, vayamos donde los sirios. Si ellos quieren, nos matan, pero si no quieren, nos dejarán vivir y seguro nos darán comida. Porque sea que nos maten los sirios o sea que nos muramos de hambre aquí, siempre el resultado va a ser igual. Hagamos lo que más brinde alguna esperanza. Y los 4 leprosos se fueron a donde estaban los sirios. Interesante lo que pasó. Cuando llegaron al campamento, encontraron lo que describió el versículo que leíamos. Estoy en 2 de Reyes 7:6. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, los leprosos, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando tiendas, caballos, asnos y el campamento como estaba, salvando al huir sus vidas. ¿Qué ocurrió? Dios peleó por Israel. Al anochecer hizo que hubiera un ruido tan fuerte, estruendo de caballos, de gritos de guerra. Oiga, todo eso pasó ahí. Terrible efectos de sonido que hizo Dios. Y dice que ese estrépito de ese gran ejército que ellos oyeron los hizo levantar y dijeron: llegó un ejército más grande que el nuestro. Y dice aquí que hicieron una deducción equivocada. Dijeron: seguramente los israelitas contrataron a sueldo a los reyes vecinos. Era una costumbre que los pueblos tenían. Enviaban a un rey vecino la razón: mira, ven, defiéndenos y nosotros te pagaremos. Ven, manda tu ejército porque somos un pueblo pequeño y compartiremos el botín. Eso era usual entre las tretas de los reyes. Ellos dijeron: seguro Israel hizo eso. Y no nombraron un rey, nombraron 2. Así que claro, ellos están más fuertes que nosotros. ¿Y qué hicieron entonces los sirios? Huir. Cuando llegaron los leprosos, encontraron el campamento vacío, ni un solo soldado. Encontraron la provisión de la comida de todos los soldados, que la tenían para muchos meses. Encontraron armas, encontraron camas, encontraron todo. Y comenzaron a comer todo lo que encontraron, imagínense. Pero uno de ellos dijo: esperen, estamos haciendo mal, porque nosotros estamos aquí donde el ejército sirio huyó, comiendo lo que ellos dejaron, y nuestras familias y nuestro pueblo está dentro de la muralla, encerrados, pasando necesidad. No hacemos bien. Vamos a ir a contarles la buena nueva. No hacemos bien estar comiendo nosotros cuando Jehová peleó por nosotros y no se sepa la gente que amamos. Y los leprosos se fueron a darle la noticia al rey. Le dijeron que el campamento ahora estaba vacío. Ay, hermanos, pero la incredulidad es tremenda, ¿no? Porque el rey dijo: no, nadie salga de las murallas, porque puede ser una trampa. Puede ser que en la montaña alrededor están escondidos los sirios. Entonces, claro, nos ponen de carnada a su campamento, y cuando lleguemos al campamento van a caer encima de nosotros. No vayamos. Eso hace Satanás hoy en día. Hay un tesoro, hay una hermosísima herencia que Dios dejó y ganó para nosotros. Muchos de nosotros con nuestras familias ya las estamos comiendo, lo que Cristo libró en el Calvario, la provisión de Dios.
y les decimos a nuestras familias no creyentes: vengan, vengan que aquí hay comida, vengan que ya el enemigo no tiene efecto sobre los que entramos a ser protegidos por Dios. Dios tiene abundancia de paz, de verdad, de gracia, de justicia, de amor. Pero el enemigo de sus almas, el rey de este siglo, les dice: no vayan. Es una trampa. Sus vidas se morirán agónicas, yendo a la iglesia, llevando hijos al templo. Así le decían a mi padre: oye, ¿qué haces tú con esos niños? Éramos 4. Mira, qué terrible, arriesgando la salud de los niños en medio de todas esas personas, en esa multitud. Aún cuando en ese tiempo no había protocolos de bioseguridad ni distanciamiento. Pero mi padre le dijo: así como tú crees que yo debo tener temor por llevar mis hijos a un templo, a ti no te da temor llevarlos al estadio, donde ven la gente beber, o a un cine, donde la gente también con su proceder también corrompe sus corazones. No, los llevo al templo, porque allí hay alimento para que ellos, cuando crezcan, no se mueran en el mundo. Que Dios bendiga el carácter férreo de mi padre por la fe junto a mi madre. Y que Dios bendiga a esos que deciden pensar que cuando se busca a Dios, los riesgos son mínimos, cuando son mayores los que hay en el mundo. Sí, aunque el rey de este siglo diga: no, es una trampa, van a aburrir a tus hijos, van a aburrirte a ti, van a quitarte el dinero, no vayas a la iglesia. Pues ¿sabe lo que hizo Dios con ese rey? El rey dijo: para que comprobemos, envió unos jinetes. Los jinetes llegaron al campamento y por todo el camino se encontraron con ropas y despojos que habían dejado los soldados sirios al huir. Le dieron la noticia al rey y finalmente el rey, quedando sin argumentos, abrió las puertas de la ciudad y la gente salió al oír la noticia: vengan, hay comida en el campamento de los asirios. Y claro, se organizaron. Todos entonces los príncipes de hebreos tomaron el alimento y comenzaron a repartirlo. Y cuando ya comenzó a acabarse, colocaron precio: a un siclo la porción de cebada, a un siclo la porción de trigo. Y termina este capítulo diciendo: y estaba en la puerta de la ciudad aquel varón que había dicho, poniendo en duda la respuesta de Dios, que Dios tendría que abrir las ventanas de los cielos para que entonces volvieran a comer. Y ese varón se acercó para ver lo que Dios estaba haciendo y el pueblo comiendo. Mas la multitud, queriendo llegar a tiempo para tomar la comida, lo pisoteó y todos sobre él pasaron y allí murió. Qué bueno pensar que los que crean recibirán lo prometido de Dios. Pero mucho más, que cuando yo le creo, Dios pelea su guerra por mí. Que aunque yo esté dentro de la ciudad sitiado con la misma crisis que viven los demás, porque hermanos, al cristiano también le da COVID, al cristiano también pasa enfermedades terminales, el cristiano también vive escasez. Pablo llegó a decir: pero yo ya sé vivir en escasez, eso no me domina a mí, sé confiar en Dios y todo lo puedo en Él que me fortalece. ¿Usted acaso está esperando solo una respuesta por una puerta, cuando Dios, que es multiforme, tiene tantas salidas? ¿Usted creerá que no vendrá la escasez? Claro que sí, pero en la escasez Dios proveerá. Claro que sí, tendremos que estar rodeados, pero si tú le crees a Dios, Dios peleará la batalla por ti. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Pero recuerda, comienza sometiéndote a Dios, y seguramente esa batalla con la que tú no tienes capacidad, Dios la peleará y la enfrentará por ti.
contémoselo a otros, que la victoria sí es posible, porque el Señor todavía no cesa de hacer milagros a favor de su pueblo.